La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Así está escrito en Lucas 16, verso 16. Este texto es utilizado por muchos predicadores para enseñar que la ley fue eliminada cuando llegó Juan el Bautista. ¿Pero es eso a lo que se refiere nuestro Mesías? El verso 17 dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, en el contexto inmediato, él está dejando claro que no es eso lo que él está diciendo. Entonces, los que dicen que la ley y los profetas fueron eliminados cuando llegó Juan el Bautista son falsos profetas, así de sencillo. Porque está escrito a la ley y al testimonio. El que no hablare conforme a eso es porque no le ha amanecido. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de un falso profeta? Simplemente contradice la ley de Dios, enseña lo opuesto. En Mateo 11, donde aparece este mismo pasaje, dice lo siguiente, en el verso 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora entendemos, la ley y los profetas están profetizando de alguien. Y dice que hasta Juan. Entonces, ¿de quién está profetizando la ley y los profetas? Como sabemos, la escritura es su mismo intérprete. En el libro de Pedro, capítulo 1, verso 10 dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, aquí viene la clave, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, aquí vemos que la ley y los profetas están anunciando al Mesías, están profetizando del Mesías venidero. Entonces, no se refiere a que la ley iba a ser eliminada. No se refiere, porque el mismo Mesías está diciendo, ha dicho antes: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Y dijo que cualquiera que los quebrante y enseña a otros a quebrantar la ley será considerado muy pequeño, pero el que los guarde y le enseña a la gente a guardar la ley de Dios será considerado grande en el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, ahí no se refiere a eso, porque el Mesías va a decir: si me amáis, guardad mis mandamientos. El apóstol Juan va a decir: y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son una pesada carga. Entonces, la ley y los profetas están anunciando al Mesías. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo a los líderes judíos en Juan 5:39, les dice lo siguiente: porque ellos hacían algo, ellos estudiaban las escrituras y no se habían dado cuenta de quién hablaban las escrituras. Entonces les dice: escudriñad las escrituras. Una mejor traducción sería: escudriñáis. Aquí nos da a entender que el Mesías está diciendo que vayan a escudriñarlas. No, él está diciendo que ellos escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, los líderes judíos pensaban que las escrituras, la Biblia, era la vida eterna. No, la Biblia no es la vida eterna. La Biblia está anunciando a la bendición, a la vida eterna. La vida eterna es el Mesías. Entonces eso es lo que está haciendo todo lo que son los profetas y la ley. Están anunciando a la bendición.
el mundo está bajo maldición y la ley y los profetas están anunciando la bendición. Entonces, y en Lucas también o leamos otro versículo ahí, el verso 45 del capítulo 5 del libro de Juan dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces aquí vemos que el profeta Moisés escribió acerca del Mesías. Y en términos general, los 5 libros de Moisés son conocidos como la ley, la Torá, en hebreo. Es decir, instrucciones. Esas son las instrucciones que Dios le da a su pueblo para que vivan en santidad. Y el resto de la Biblia es prácticamente cómo el pueblo se aparta de la ley y cómo Dios levanta a los profetas para amonestarlos a que vuelvan en arrepentimiento y vuelvan a las sendas antiguas, a la ley de Dios. Porque la ley de Dios son los principios que Dios utiliza para santificar a su pueblo. Entonces los que enseñan que la ley y los profetas fueron eliminados están cometiendo un grave error, están destruyendo las escrituras. Y en el libro de Lucas 24-25 dice lo siguiente: cuando nuestro Señor Jesucristo había resucitado, les dijo a sus apóstoles: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Todo esto lo habían dicho los profetas. Y comenzando desde Moisés, es decir, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces aquí la escritura nos está diciendo bien, está siendo muy clara. La Biblia en general habla del Mesías. Entonces, en el libro de Gálatas, verso 24, Gálatas 3, verso 24, dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, todos nosotros nos desviamos, quebrantamos la ley de Dios. Entonces, ahora estamos en problema. No podemos volver a la ley para que Dios nos perdone. No podemos. Es como alguien que lastimosamente cayó en el mar. El mar no puede hacer nada para sacarlo y salvarlo. Si no viene alguien con una embarcación y lo rescata, esa persona está perdida, está a punto de perecer. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando quebrantamos la ley, no podemos acudir a la ley para que Dios nos perdone. La ley nos condena. Entonces la ley lo que hace es guiarnos al Mesías. Ella nos lleva al Mesías. La ley es el espejo que nos muestra la suciedad, pero nos guía hacia el agua para que nos limpiemos. Es decir, nos guía hacia el Mesías. Entonces, si alguien cree que por guardar la ley Dios lo va a perdonar, está equivocado. Así no se puede. La salvación no es por guardar la ley. Todos nosotros estamos condenados por la ley. El único que vivió una vida de perfecta obediencia a la ley fue el Mesías. Pero ahora venimos arrepentidos, el Mesías nos perdona y nos dice, como le dijo a la mujer adúltera, la cual fue sorprendida en el acto de adulterio: vete y no peques más. Es decir, después que la perdonó, ahora le está diciendo: vete y guarda mis mandamientos. No sigas quebrantando el mandamiento. No sigas cometiendo adulterio. Y eso es lo que Él nos dice. Él nos acepta sucios como venimos, nos limpia y después, por la obra de su Espíritu, escribe su ley en nuestra mente y corazón.
Entonces, no cometamos el error de pensar que por la ley, que por guardar la ley vamos a ser perdonados. No. Somos perdonados, somos salvos por gracias, por medio de la fe, pero cuando somos salvos, Dios nos pone en armonía a su ley, pero por la obra de Él. Todo es por la fe, no es por nuestro esfuerzo. Solamente tenemos que confiar en Él y dejarlo que Él obre nuestras vidas, no endurecer el corazón. Como está escrito en Gálatas 3:10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, ¿por qué están bajo maldición? Sigue diciendo, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley, en el libro de la ley para hacerlas. Ningún ser humano permaneció brindándole a la ley perfecta obediencia. Por lo tanto, todo ser humano está bajo maldición. Y entonces la ley nos está guiando hacia la bendición que es el Mesías. No podemos acudir a la ley, sigo repitiendo para que nos perdone. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Vemos? La ley exige perfecta obediencia, pero en el momento que nos desviamos de la ley, se viene en contra de nosotros. Así de sencillo. Usted va en la calle, en su carro. La ley dice que cuando llegue a un semáforo, si el semáforo está en rojo, debe parar. Si usted se revela y sigue, lo coge el guarda y lo multa. Así es la ley, así de sencillo, lo multa. Y eso le pasó al ser humano, a la humanidad en general. Quebrantó la ley de Dios y la ley lo multó, y la multa es la muerte. Por eso en el verso 13 viene ya la bendición para el ser humano y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces aquí muchos predicadores enseñan que Cristo se está deshaciendo de la ley. No, no es eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley, de la maldición de la ley, es decir, de las multas. Tú y yo quebrantamos la ley, estábamos condenados a muerte eterna y Cristo nos redimió, pagó nuestra multa, ya no debemos morir la segunda muerte. Como está escrito en el libro de Apocalipsis, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cristo nos redimió de esa maldición. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, queda claro que la ley de Dios es eterna y la ley lo que hace es llevarnos hacia la solución. Estamos sucios, la ley nos lleva para que nos limpiemos en el Mesías. Entonces, si confesamos nuestros pecados, es decir, por habernos desviado de la ley de Dios, por haber quebrantado la ley de Dios y confesamos esas faltas, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como está escrito, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, no está diciendo que su perfecta ley hasta ahí llegó y quedó eliminada, no se refiere a eso. La ley de Dios es eterna. Entonces, no seamos tan rápido cuando encontremos un pasaje que aparentemente quiere decir que la ley de Dios está eliminada, no se refiere a eso. Entonces tenemos que detenernos y escudriñar el pasaje y tengamos siempre presente, la Biblia, la palabra de Dios, no se contradice. Cuando Dios ordena que hagamos algo y entre comillas aparentemente aparece en otro pasaje diciendo lo contrario, que no debemos hacer eso, detengámonos y escudriñemos con oración para que el Espíritu Santo nos revele y no avancemos hasta que encontremos
la solución. Entonces, mis hermanos, aferrémonos a Cristo, aferrémonos a sus principios y oremos, sigámosle orando y pidiéndole en oración que Él escriba su ley en nuestra mente y corazón para que sea un deleite obedecer a nuestro gran Salvador.